Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa privada El Triunfo. Reciban cordiales saludos del profesor Mario Ojeda Rodríguez, profesor del curso de Historia. Esperando que se encuentre perfectamente bien de salud, siempre recordando la importancia de seguir cuidándonos en este tiempo tan difícil de la pandemia de la COVID-19 que estamos viviendo, más aún con la presencia de la variante Delta y la variante Mu en nuestro país y nuestra región. Es necesario siempre recordar la importancia de seguir utilizando nuestra doble mascarilla KN95, nuestro protector facial. Además de ello, siempre llevar consigo un recipiente con alcohol en spray o en gel y mantener el distanciamiento social, fundamental para evitarnos una posible infección. Recuerda que esas medidas son recomendadas por la OMS y por el MINSA y que de una u otra manera podrían ayudar a evitar un contagio. Ahora, tú adolescente, ya estás próximo a vacunarte. Por favor, cuando sea el momento, acude a vacunarte. Es una medida de protección que podría aliviar este proceso infeccioso y no llegar a una situación bastante funesta. Bien, el día de hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante con relación a la historia. Nosotros ya hemos estado viendo todo un proceso hasta llegar a lo que es el periodo incaico, una cultura que vimos en la última clase que es sumamente trascendental para el periodo de autonomía o independencia cultural del Perú. Vamos a entrar el día de hoy al siglo XV, siglo XVI, un siglo que es definitivamente totalmente definitivo para el cambio de la cultura en el Perú. Es el proceso por el cual vamos a encontrar que naciones extranjeras o foráneas van a visitar nuestro territorio con la intención de conquistarnos, con la intención de poder instaurar un nuevo régimen político, social, económico y religioso. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de la europeización, un tema bastante interesante que nos va a permitir conocer todo ese proceso de transformación cultural, de esta transformación económica, política que sufre América y en este caso el Perú en especial. El hablar de europeización es referirnos a todo ese proceso de traslado, de transculturización que va a dar Europa hacia Occidente. Cuando nos referimos a Occidente, nos referimos todo lo que es el continente americano. En este caso, América del Norte, Centro y Sur. Aquí debemos partir primero desde los inicios, que se da desde el siglo XV y se acentúa en el siglo XVI. Vamos a encontrar que aquí por una necesidad bastante importante de una disputa que se va a generar entre los reinos o gobiernos, digamos, desarrollados de Europa, van a generar la necesidad de encontrar territorios con riquezas que ayudarán a mantener la posición económica de estas naciones como poderosas, basado en lo que es un sistema económico llamado el capitalismo mercantilista, que es el resultado simplemente de la adquisición y acumulación de riquezas que mantendrían a estos reinos como poderosos. Y es por ende que entre esta disputa o lucha que se dan entre estas naciones como España, Portugal, Holanda, Gran Bretaña, Francia, Prusia, Austria, van a surgir dos naciones importantes, que es básicamente España y Portugal, considerados así los dos primeros reinos o potencias que van a iniciar este proceso expansivo, este proceso de descubrimientos geográficos y este proceso de conquista de dominios fuera de Europa. Ellos van a tener como propósito buscar un índole económico y religioso y la instauración de un nuevo régimen político. ¿Cuáles van a ser estas causas y factores que van a motivar
el proceso de europeización. Este proceso de europeización básicamente es por la búsqueda de encontrar nuevas rutas comerciales. Recordemos que estas naciones que he mencionado antes, europeas, empezaron un proceso de desarrollo y por ende también un proceso de adquisición de riquezas. Y en Europa las riquezas prácticamente ya se habían agotado y había una necesidad de encontrar nuevos lugares o nuevos territorios donde adquirir estas riquezas. Por eso es que surge como inicialmente la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales, pero existían varios temores, como por ejemplo la creencia de que la Tierra era cuadrada, de que el mar tenía un límite y había un gran abismo donde existían bestias enormes que se devoraban a las tripulaciones y a los hombres. Y por ende todo eso generó de una u otra manera mucho miedo. Había todo un pensamiento, una ideología equivocada que limitó el proceso expansivo, pero posteriormente se va a facilitar de la siguiente manera. Para el año 1453, la ciudad de Constantinopla, que era un centro comercial importante entre Asia y Europa, va a ser tomada por los turcos otomanos, los que son los musulmanes, difusores de la religión musulmana, que estaban en contra del cristianismo o catolicismo que se desarrollaba en Europa. Esto conllevó de que este nexo comercial, que era Constantinopla tomada por los musulmanes, debilitara el progreso y desarrollo económico de las potencias europeas, significando que debían buscar nuevos territorios, cómo comercializar y cómo obtener muchos productos necesarios para el desarrollo de la sociedad europea, como por ejemplo la sal, la canela, la pimienta, el comino, que eran especies aromáticas, las sedas y diferentes productos naturales que se consumían mucho y que venían inicialmente desde Asia. Sin embargo, al bloquearse el pase comercial, esto genera un problema, el problema de ahora dónde buscar y encontrar esos recursos. Ahora, aparece un nuevo sistema económico que fue el mercantilismo, ligado al capitalismo, a las grandes posiciones de riquezas, que era una, digamos, necesidad de esas naciones para mantenerse poderosas sobre otras. Ahora, la difusión de la religión católica en Europa era sumamente necesaria porque estaba luchando contra otro pensamiento religioso que era el Islam. El Islam que estaba en contra del catolicismo y por ende lo que se buscaba era la expansión del mismo cristianismo, lo cual significó para algunos historiadores que fue la herramienta justificadora para el sometimiento y conquista de muchos pueblos. Ahora, este proceso de avances de descubrimientos geográficos va a estar muy ligado, muy estrechamente relacionado y permitido también a la presencia de los avances tecnológicos de esa época que hicieron posible de que muchos pueblos de lo que era Europa pudieran salir de sus naciones originarias y conquistar nuevos territorios. Como por ejemplo, tenemos la brújula, tenemos las carabelas, que eran embarcaciones impulsadas por viento, las nao, que eran embarcaciones más pequeñas, tenemos la imprenta, tenemos por ejemplo el arcabuz o armas de fuego, que de una u otra manera sirvieron como inventos de esa época que fueron fabricados por los chinos e insertados por los árabes en Europa y que permitió dar luz a una nueva ciencia como es la cartografía, ciencia que les permitió describir mapas para elaborar viajes de descubrimiento y de conquista posteriormente. Inicialmente, dos naciones importantes o imperios importantes fueron los que salieron de Europa con relación a Occidente. Fue Portugal y España. Entre Portugal tenemos algunos descubrimientos importantes. Portugal fue los primeros que salieron de España, pero ellos no llegaron a descubrir América inicialmente, porque ellos
de manera equivocada, ellos bordearon todo el continente africano. Todo el continente africano, hasta que en el año de 1500 ellos recién van a llegar a lo que es el Brasil, lugar que ellos van a conquistar y lo van a tomar como posesión. Y posteriormente ellos van a llegar básicamente al Río de la Plata y descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Esto duró más o menos como 3 años, de 1519 a 1522, y se le llama el viaje alrededor del mundo. Es un viaje que permitió recorrer gran parte de nuevas tierras que no se conocían hasta ese entonces. Los españoles ahora son los viajes más trascendentes porque los españoles fueron los que básicamente llegaron a someter a América en su gran totalidad, considerando parte del sur del norte de América, el Centroamérica y Suramérica. Tenemos el descubrimiento de América en el año de 1492, hallazgo importante que va a transformar definitivamente el progreso y desarrollo de esta gran nación española. Llegaron en el año 1427 en Venezuela, 1512 Isla Bermudas, Centroamérica, en 1512 la península de la Florida y el descubrimiento del Mar del Sur u Océano Pacífico en 1513. Ahora, el descubrimiento de América va a ser uno de los acontecimientos más trascendentes para la historia universal, en este caso también para los pueblos americanos. Va a ser un descubrimiento que va a permitir el progreso y desarrollo económico de una gran nación que fue España y que lo va a mantener casi 300 años, 3 siglos de poder, 3 siglos de riquezas abundantes. Este descubrimiento de América se da con el inicio de lo que llamamos la capitulación de Santa Fe, que fue la autorización que recibe Cristóbal Colón, un navegante genovés italiano, que pide permiso y apoyo, presenta su proyecto a los reyes católicos de España, donde se les permite de una u otra manera a él confiar la corona para que él pudiera realizar su viaje, su proyecto y que trajera réditos para la corona. Efectivamente, realizó 4 viajes. De los 4 viajes se pudo considerar de que él descubre nuevos territorios y esos nuevos territorios son los que van a tomar posesión España posteriormente. Tenemos en el primer viaje, por ejemplo, ¿no? Llegó a Puerto de Palos en 1492, por lo que sale del descubrimiento de América, un nuevo territorio. Descubrió la isla de San Salvador, la isla de Guananí, que hoy en día se le llama Cuba, ¿no? Juana, que es en honor al nombre, una hija de la reina, Haití, que se le llamó la española en ese entonces. Y así, este personaje va a tener una gran participación en la historia mundial, ya que con él, de una u otra manera, permitió de que España empezara un crecimiento prodigioso en riquezas y que sería el inicio de que España llegara posteriormente a saquear gran parte de América, conquistándolo de una manera totalmente abusiva, utilizando a la religión católica como herramienta justificadora para poder sustentar sus ambiciones y abusos que cometieron contra los americanos, en este caso los indios. Al descubrirse el nuevo mundo, por eso se llama europeización, proceso que se traslada de Europa hacia Occidente, se va a generar un conflicto entre las 2 primeras naciones que llegaron a América, entre España y Portugal. Por ende, es que de una u otra manera se va a dar solución a través de los tratados que se firmaron, tratados importantes como es el Tratado de Alcacobas y Toledo, que fue el primer intento en solucionar esta diferencia, ¿no? Fue con la intervención del Papa Alejandro VI, donde se ubica una línea divisoria que permite mantener territorios literalmente separados entre España y Portugal.
Posteriormente, este tratado de Alcacobas va a ser refrendado con el Tratado de Tordesillas en 1424, donde se considera que Portugal es dueño absoluto de las tierras que hoy en día es Brasil. Y el resto de América, hasta lo que es el sur de Norteamérica, lo que perteneció a la cultura maya y azteca, pertenecería al territorio de España. Ahora, España ya teniendo posesión de esos grandes dominios, ellos van a enterarse definitivamente de un imperio muy poderoso que se encontraba en nuestro país, que es el imperio inca. Esto permitió de que de otra manera sus expectativas de conquista fueran mucho más allá y fueran totalmente cruentas. Hubieron tres personajes importantes: Vasco Núñez de Balboa, que fue el primero en descubrir el Mar del Sur, lo que es el Océano Pacífico; Francisco Becerra, que es el segundo español que llega a descubrir básicamente el Tahuantinsuyo; y el tercer español, que fue Pascual de Andagoya, y es con él que básicamente se le va a atribuir al nombre de Perú el origen básicamente de lo que estaba el Tahuantinsuyo, gracias a la entrevista que tuvo el cacique Virú, y ahí es donde empieza ya, digamos, el proceso expansivo con relación a lo que es el Tahuantinsuyo. Para ello, en España estaba Francisco Pizarro conformando una empresa conquistadora. ¿Con quién? Con Diego de Almagro y Hernando de Luque, tres personajes que ya fueron llamados los socios de la conquista, o la empresa conquistadora, o la empresa perulera, lo cual ellos negociaron con el rey de España. ¿Para qué? Para que se les asignara los cargos que de una u otra manera van a generar el poder absoluto sobre los territorios americanos. Se firma el Contrato de Panamá, que fue justamente ese tratado, esa especificación que se le da, ¿no?, para repartir las responsabilidades y funciones que tendrían cada uno de ellos en el proceso conquistador. Por ejemplo, Francisco Pizarro fue considerado capitán y jefe de la expedición conquistadora; Diego Almagro, proveedor de soldados, armas, embarcaciones y víveres, era básicamente como el jefe de logística; y Luque, representante de la empresa ante las autoridades de tierra firme, quien era que conversaría, dialogaría, hablaría con las personas que él encontraría en su viaje. Ahora, Francisco Pizarro va a desarrollar tres viajes importantes, los cuales les permitió de una u otra manera conquistar todo el territorio de lo que es peruano, lo que conformaba antes el Tahuantinsuyo. Ahora, esto va a significar que Francisco Pizarro, con sus hermanos, Diego de Almagro, con sus seguidores, y Luque, van a someter a un pueblo muy próspero que fue el incanato. Recordemos que ellos estaban en una crisis política, en una, digamos, disputa de poder entre Huáscar y Atahualpa, que fueron de una u otra manera los determinantes para que Pizarro, Almagro y Luque y la poca presencia española, que fueron 150 españoles más o menos que llegaron a un imperio tan vasto, tan enorme, conquistaron rápidamente a los incas. Es por ende que la primera acción fue capturar básicamente Atahualpa, y así se dio. Lo capturaron de una manera muy fácil, utilizando la religión como herramienta para poder someterlo. Una vez sometido, ellos básicamente tomaron todo el poder del imperio, porque era considerado un semidios, y el pueblo se rindió. Pero tuvieron que capturar en una prisión en la Mar Huasi, donde él ofreció un rescate muy, pero muy, digamos, tentador: $1/4 de oro y 2 de plata, hasta llegar a la palma de su mano, y fueron pagados estos rescates. Sin embargo, Pizarro muy cruentamente desconoció el tratado que tenía de pagar su rescate y por ende dejarlo libre,
y lo asesinaron. Esta muerte de Atahualpa va a ser ejecutada a través de la pena del garrote, que fue básicamente ahorcarlo, ¿no? El 23 de julio de 1533. Es donde muere y empieza un nuevo periodo expansivo por parte de los españoles, generando bastante miedo, bastante abuso con relación a la fuerza española. Y esto de una u otra manera va a durar casi 300 años de explotación sobre el territorio peruano, que posteriormente España, gracias a la presencia del rey Carlos V, va a instaurar en el Perú el famoso virreinato peruano, que es un tema que posteriormente vamos a tratarlo. Bien, te agradezco mucho por tu gentil y amable atención. Espero que te pueda haber ayudado en este tema tan interesante del virreinato y espero que de una otra manera puedas utilizarlo como una herramienta para tus fines académicos. Gracias. No olvides cuidarte mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Muchas gracias.